Bueno, vamos a comenzar con lo que es la distribución normal. Sabemos que la distribución normal es una de las funciones de densidad más utilizadas para variables aleatorias, pero para variables aleatorias continuas. Es básicamente una función, ¿sí? De densidad normal, normalmente, valga la redundancia, representada a través de una curva. Esa curva se llama campana de Gauss, es simplemente una curva simétrica en donde en el interior o toda el área que corresponde debajo de esta curva son lo que son justamente la parte que es considerada la probabilidad justamente de un determinado tipo de experimento que tiene una variable aleatoria continua. La distribución normal queda totalmente definida mediante dos tipos de parámetros: la media y la desviación estándar. Estos son justamente los dos tipos de parámetros que vamos a trabajar junto con la distribución normal. Y para sacar el valor del estadístico, z es simplemente la diferencia entre el valor de la variable que puede tomar menos la media aritmética sobre la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar es un parámetro que está entre menos infinito, menor que mu, y sigma, que es la desviación estándar, siempre es mayor que 0. ¿Sí? La media nos indica dónde está centrada la distribución. Y si se la modifica, se puede mover la curva sobre el eje X. Y la desviación estándar nos indica qué tan ancho o qué tan angosta. Acá vemos que tenemos una desviación estándar bastante grande. Es la distribución con respecto a su base. Es decir, que establece la dispersión con respecto a su valor medio. Y si se modifica el valor de la desviación estándar, es decir, sigma, se cambia la forma de la curva. Bueno, entonces ya sabemos que la media funciona como un factor de traslación y la desviación típica como un factor de escala. ¿Sí? Entre la media y una desviación estándar, bueno, voy a sacar esta hojita. Entre la media, le decía, y la desviación estándar, vamos a suponer que tenemos acá un gráfico de este tipo. Esta sería la media. Acá podemos hablar de una desviación estándar sigma. Sigma positivo, sigma negativo. Acá tenemos entre la media y una desviación típica, se obtiene siempre la probabilidad aproximadamente de un 68%. O entre la media y dos desviaciones típicas, por ejemplo, voy a hacer otro tipo de gráfico acá. Recuerden que esta campana de Gauss es siempre una curva simétrica. La media distribuye a la gráfica en dos partes iguales. Acá vamos a suponer que tenemos menos sigma, sigma, y acá otra vez sigma, y acá menos sigma, y ahí tenemos ya esta zona rayada en el cual ya tenemos un 95%. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un problemita. Vamos a hacer un problemita de lo que tenemos ahí en el trabajo práctico. El problema esta vez es lo siguiente: cierto tipo de batería de almacenamiento dura en promedio 3 años con una desviación estándar de 0,5 años. Suponga que la desviación de la batería se distribuye normalmente y calcule la probabilidad de que una batería determinada dure al menos 3 años. Bueno, entonces vamos a utilizar la distribución normal justamente para poder calcular el valor. Recuerden que siempre para poder resolver este tipo de problemitas nos conviene por ahí hacer una descripción gráfica. Bueno, voy a colocar los datos para este problema. Entonces, lo primero que voy a dejar la hojita por acá. Lo primero que voy a hacer es
construir un diagrama en donde represente la figura. ¿Sí? Vamos a suponer acá que tengo el diagrama, la campana de Gauss. ¿Sí? Recuerden que uno de los datos sería que la media decía de que duraba en promedio 3 años. Entonces tenemos una media de 3 y una desviación estándar de 0,5 años. Entonces sigma igual a 0,5. Entonces, por lo tanto, teníamos que calcular la probabilidad de que la batería dure menos de 2,3. Entonces, lo que estoy calculando es la probabilidad de que X sea menor que 2,3. Eso es lo que estoy calculando o lo que debo calcular. Voy a representar la media aritmética acá en el centro. 2,3 quiere decir que estamos ubicándolo acá. Entonces, lo que debemos calcular es esta zona rayada, para poder eventualmente calcular la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 3 años. Entonces voy a calcular el estadístico. Z igual a X menos mu sobre sigma. Recuerden entonces que Z va a ser igual a X, que dijimos que es 2,3, menos mu, que es de 3, y sigma, que es de 0,5. Bueno, haciendo los cálculos esos, nosotros vamos a obtener ahí un valor de menos 1,4. Bien, entonces ahí voy a tener que la probabilidad de que X sea menor que 2,3, eso es igual a la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,4. Y es ahí donde vamos a utilizar justamente nuestro valor en la tabla. ¿Sí? Vamos a buscarla en la tabla. Yo las tengo acá, la tabla, para que la podamos utilizar. Yo las tablas que les compartí una con el barrido hacia la izquierda y les compartí con el barrido hacia la derecha. El barrido hacia la derecha consideramos todos los valores de Z, es decir, del estadístico, todos positivos. Y el valor que tomamos negativos quiere decir que vamos un barrido hacia la izquierda. Por supuesto voy a tomar la de la izquierda. ¿Y cómo vamos a desglosar esto? Bueno, recuerden que menos 1,4 es exactamente lo mismo que tener menos 1,40. ¿Sí? Es decir, voy a tomar con centésimos, ¿sí? Y lo voy a desglosar, es decir, voy a tener la parte entera, menos 1 con un décimo, más, en este caso sería menos 0,04. Lo voy a desglosar de esta manera, en donde este primer término lo voy a buscar en la fila de la tabla normal, ¿sí? De la tabla normal, y este segundo término que hemos desglosado lo voy a buscar en la columna de la tabla normal. Recuerden que vamos con el barrido hacia la izquierda, ¿sí? Tenemos el barrido hacia la izquierda. Bueno, entonces voy a utilizar las reglas. Decíamos que era menos 1,4, lo voy a buscar acá, menos 1,4, está justamente acá, menos 1,4. Ahí voy a colocar mi reglita. Estoy recorriendo todos estos valores y voy a buscar el valor, el anterior, que dijimos que era menos 0,04. Pero lo voy a buscar en las columnas. Bueno, acá es 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Quiere decir entonces que el valor va a ser justamente en la intersección, que yo lo voy a marcar acá, lo voy a recuadrar, que es de 0,0749. Quiere decir entonces que el valor del estadístico, o la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,4, es de 0,0749. Dicho de otra manera, la probabilidad de que una batería sea seleccionada arbitrariamente, sea menor que 2,3, tiene una probabilidad de 7,49% de ser seleccionada. A ver, el problema decía entonces, calcula la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 2,3. Hay una probabilidad de 7,5% aproximadamente de que eso suceda.
¿sí? Bueno, veamos otro ejemplito más, así rapidito. Acá tenemos una empresa de material eléctrico, fabrica una bombilla de luz cuya duración antes de quemarse se distribuye normalmente en una media igual a 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Calcule justamente la probabilidad de una bombilla se queme entre 778 horas y 834 horas. Recuerden que estos problemas están resueltos, yo se los compartí a través de la plataforma, lo vamos a volver a resolver acá. Bueno, entonces la distribución de vida la vamos a ilustrar justamente acá en un gráfico aproximado. Voy a marcar la media, que dijimos que era de 800. Acá voy a marcar uno de los valores que decíamos que 834 horas era el rango y 778. Entonces vamos a ver que lo que obtenemos acá es una zona cerrada. Recuerden que acá hablábamos de una desviación estándar de 40 horas. Entonces vamos a tener que calcular ahora, de acuerdo a la distribución de la vida de las bombillas, vamos a calcular los valores. Voy a calcular un Z1 que va a ser los 778 menos la desviación estándar, que son 800, perdón, sobre la media, y sobre la desviación estándar de 40. Y Z2 que va a ser igual a 834 menos la media poblacional sobre los 40. Bueno, haciendo los cálculos, acá voy a obtener menos 0,05 y acá vamos a obtener 0,85. Quiere decir que la probabilidad que nosotros vamos a calcular va a ser de 778 menor que X menor que 834, que eso va a ser igual a calcular la probabilidad, que hemos calculado el valor del estadístico, menos 0,05 menor que Z y menor que 0,85. Bien, entonces, ¿cómo calculamos eso? Y bueno, básicamente lo vamos a calcular como la probabilidad de que Z sea menor que 0,85 menos la probabilidad de que Z sea menor que menos 0,05. Y ahí lo vamos a buscar por tabla. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener el barrido hacia la derecha, la parte positiva, que es la tablita. Recuerden que ese 0,85 lo puedo, a ver acá, así se ve en la pantalla, 0,85 lo puedo desglosar como 0,8 más 0,05. Esto lo buscamos en la fila y esto lo buscamos en la columna. Bueno, en la fila 0,8 lo tengo acá y el otro era 0,05, lo tengo acá. Entonces, si vamos a ver el cruce, ahí se ve clarito. Que es de 0,8023. O sea que acá sería 0,8023. Menos la probabilidad, y este es en el barrido de la izquierda. Acá sería menos 0,05, lo podemos desglosar como menos 0,0 más menos 0,05. ¿Sí? Esto lo buscamos en la fila y esto en la columna. Pero ya vamos en el barrido de la izquierda, no en esta tabla, sino en la otra, que es el barrido de la izquierda, que es un negativo. Lo busco en menos 0,0, que lo tengo acá, y menos 0,05, que lo tengo acá. Quiere decir que estamos, ahí se puede ver, sí, menos 0,0 y 0,05. Este era menos 0,85 menos 0,05. Perdón, este no era menos 0,05, este era menos 0,55. Acá es 55, por lo tanto acá es 55.
acá 55 y sería menos 0,5 y ahí. Entonces si es menos 0,5, estamos buscando acá menos 0,5 es acá y 0,5 arriba. Si hacemos la intersección, 0,29 acá. 0,2912. 0,2912. Bien, y cuando hacemos esa diferencia obtenemos un valor de 0,511. Por lo tanto, la probabilidad de que una bombilla se queme entre 778 horas y 834 horas es aproximadamente, es decir, la probabilidad de 778 se queme entre 778 horas y 834 horas es aproximadamente, tiene un 51,1%, es decir, hay una alta probabilidad de que una bombilla se queme entre el rango de 778 y 834 horas.